No se con- Ahí está. Vamos a comenzar nuestro encuentro, tercer encuentro de Juan L. Pero no, lo que quería contarles es que entonces yo elijo un poema de acá y después lo busco en la nube etérea de la gente de buena voluntad del universo digital, ¿no? Que las pone. Porque todos los que eh, son, si no, uno tiene que estar como adscrito a algo. Y bueno, y así voy recobrando las poesías, pero de pronto aparecen las obras completas. Es decir, ¿Cómo? así que después luego les voy a mandar digitalmente el link de las obras completas, es decir, de la Universidad del Litoral. Este, en un solo tomo de 1000 páginas, están las, así que, y ahí hay una introducción de un prólogo de Saer, hay también hay un escrito de Hugo Gola, o sea, que tenemos. Leo, buen día. Mandale Sí. mensaje a Marta y a Vilma a ver cómo están. ¿Qué les pasa? Bueno, vamos Ah, a... te mandé el nuevo link porque a lo mejor es la idea de ellos están confundidas. Claro, sí, falta Marta Vilma porque Flor sí es la que está más lejos, pero esta se maneja bien. Cuando quiere entrar, Sí, entra como quiere. sí, Eh, sí. eh, Bien, yo lo que me parece es que vamos a empezar leyendo poesía. Y después vamos a seguir un poco con la entrevista, porque nosotros llegamos a una parte y abajo de la entrevista dice cosas buenísimas. Y, pero para poder seguir con la entrevista, primero tenemos que volver a sentir la poesía. Así que vamos a proyectar. ¿Qué eh, vamos a leer el tercero? sí, el tercero, pero el que solo es más del mismo, pero con más subrayado en negrilla y tenía algunos errores que me di cuenta que los fui corrigiendo, porque lo revisé recién. Pero básicamente es el mismo Ah, que le mandé. yo imprimí el anterior, Bueno, no entonces con importa, errores. lo pueden corregir a mano, porque en realidad es una S, es una cosa, Sí. ¿no? A ver, ¿dónde está? Ay, ¿por qué no aparece? Ah, este. Una entrevista, no lo encuentro. Vicente, para, Sí, para sí, ahí falta llamarlas a así. las chicas, tengo, como tengo el celular, tengo que salir de la conexión y tengo temor porque me costó un montón a conectarme recién. Sí, porque reprogramé las reuniones porque se habían acabado y Zoom me dio otro número. Por eso es que no puedo utilizar el anterior, sino el que yo les mandé. Bueno, acá se ve, Claro. ¿no? Sí. Sí, Bueno, muy bien. Vamos a leer algunos de los poemas porque no sé. momento, Eh, uh, ok. Fíjense, ¿no? momento. Ahí va. Eh, Entonces, lo que estamos leyendo primero son de estos primeros libros de él, que son El alba sube, El ángel inclinado y El aire conmovido. Es decir, nosotros ya leímos algunos poemas de estos Mm. libros que estaban en la antología y esto yo lo saqué del mismo, este, del mismo libro, ¿no es cierto?, que publicó Losada. Este, Dice acá, un momento. El jardín llovido eleva hacia las tímidas sonrisas azules la mirada de sus rosas. Ruptura cristalina del alado llamamiento a la luz. Pesado de delicia, el jardín con sus árboles se pierde en sus esencias.
pero viene la brisa y es una infancia de hojas y de flores danzando. El canto de los pájaros a la danza se ciñe. Yo voy a leer de tres o cuatro poemas y ustedes rescaten, vayan pensando algún verso que quieran rescatar y así vamos, después vamos a la entrevista. Vestida de... Presidente, Sí, perdón, este cuerpo de texto lo mandó, entonces yo no lo tengo porque yo tenía los dos anteriores. claro, lo mandé, Bueno, no sí, importa. te lo ¿Está en mandé. la antología? No, este cuerpo lo saqué justamente del libro de Yo tengo Losada. la antología. Bueno, pero este es el libro de Losada. Voy a parar de compartir. Ajá. Este es, es- ¿En qué página? ¿Qué no, no, página no, está? Leo, escúchame. Porque yo tengo el... Leo, Ah, escúchame. Este es sí. otro libro, es otro libro, no es el que Ah, tenés. está bien. Estamos Claro, claro. leyendo uno de cada libro. O sea, Yo ¿por tengo la qué? Porque antología, claro. claro, pero estos son dos libros, eso es lo que yo les comentaba al comienzo, que son dos libros que yo, de los cuales ahora estoy sacando las poesías que les mandé. Por eso Claro. no están en la antología en general. Ah, Pero no bueno, importa, gracias. yo voy a ir proyectándolas y las seguimos viendo desde la. Vamos con la mañana. ¿Alguien quiere leer la mañana? ¿Puedo leer? Dale, Te reíste porque enseguida pedí. dale, dale, Voy dale, dale. Sí, dale, dale. vestida mañana. Vestida de aguas verdes, la mañana se va hacia el sur. El rumor del viento la envuelve, mientras ella, con gesto ebrio sobre los fluidos prados, un florecer de mariposas nieva. Sus labios encendidos, de secreta frescura, se abren en una risa matizada de pájaros, surtidor que ella bebe y la embriaga aún más. Ya vuela hacia la paz humosa del confín. Anhelo, juego, amor, que su éxtasis busca. O la llama el sueño azulado de aquellas lejanas arboledas que del cielo ya son humos tenues del fuego que ha de modelarla. Voy arriba a la Ok. derecha, podés No, ya subir un... está, ahí terminó, ahí terminó. Vamos a hacer ahora Ah, otra, esta, otro mini comentario de estas tres poesías. ¿Quién quiere leer Cómo es de sensible? ¿Quiere que lea yo? Leo. Sí. Dale. ¿Cómo es de sensible? ¿Cómo es de sensible la emoción del crepúsculo? El silencio es tan hondo que hace daño casi. A pesar de que arde todo floral arriba en la emocionada palidez del cielo, con eucaliptus negros de improviso subidos. Y cómo se prolonga, sí, y cómo se prolonga la emoción, cuando una dulzura suave, flotante, alargó tenues sombras sobre las plantas, cuando salió la luna, soledad de dos campos con luna, soledad, campo y luna, dos notas que solo sostienen esta música eterna, campo y luna. ¿Para qué más? Tengamos el oído sutil. Ok. Bueno,
Yo lo voy a pasar ahora de vuelta, porque seguramente no lo tienen, para que lo miren un poquito y después comentamos un cachito. Aquí está la primera que leímos. Momento. Lean en silencio y después comentamos todos. Poetas. Muy bien. Oh. No, porque a mí me gustó el otro día esta metodología que ensayamos, que es leer en silencio, rescatar versos y después en todo caso hacer el comentario. Porque cuando uno rescata versos, ¿qué es lo que sucede? Que le presta la voz al poeta. El poeta se encarna en nosotros. Y después en todo caso decimos, bueno, a mí me pasa tal cosa, o pienso tal cosa. Pero rescatemos versos. ¿Puedo? Sí. Sus labios encendidos, de secreta frescura, se abren en una risa matizada de pájaros, surtidor que ella beba y la embriaga aún más. Qué lindo que... Ok. ¿Qué más? Gracias, Magda. Luisa, Dale. de mañana, vestida de aguas verdes, la mañana se va hacia el sur. Ese movimiento incesante del mundo al cual no percibimos constantemente está muy bien logrado. Ok. ¿Qué ¿Puedo más? yo? Sí. Del momento, el jardín llovido eleva hacia las tímidas sonrisas azules la mirada de sus rosas. Ujú. Ok. ¿Qué más? El Soledad, otro me gustó. ¿Cómo, Magda? soledad de los campos con luna. Soledad, Mm, campo y luna, dos notas que solo sostienen esta música eterna. Campo y luna. ¿Para qué más? Tengamos el oído sutil. mm. ¿Algún verso más? Ay, Flor se puso derecha porque estaba torcida, ¿viste? Hoy la Flor amaneció torcida. Pero El igual está, cuadrado trigémino le duele. sí, sí. Igual estás mutada, Flor. Bueno, ¿algún verso más? Estoy adaptando el teléfono. Ah, Está. Me Me Yo, bloqueó la gusta, computadora. hola, Gachi. yo rescaté el mismo, campo y luna, dos notas que solo sostienen esa música eterna. Ujú. Ok. No, lamentablemente no puedo, en el celular no se me agranda la letra a mí. Ah, Así que bueno, por eso siempre tengo de tener el texto. a mí me gusta, es una infancia de hojas y de flores danzando. El mm, canto de los pájaros a la danza se ciñe. mm. Ok. Flor, mandale mensaje, ya que ya que llegaste, mandale mensaje a Marta y a Vilma que deben estar tratando de entrar. Le mandé yo ya, ¿eh? Ya le mandé y Sí. le envié el número otra vez para que No. entren. Ok, Pero no bien. pasa nada. Vamos a leer dos o tres poemas más Acá y después. tengo uno acá, Vicente, porque Sí, estoy señora, dale. sin internet con problemas. Espérate acá, la mañana. El rumor del viento la envuelve
mientras ella, con gesto ebrio, sobre los fluidos prados, un florecer de mariposas, un florecer de mariposas nieva. Claro. Lo que es impresionante de estos tres poemas, ahora sí, si quieren hacer el comentario, ¿no? Digo yo, por ahí se les ocurre alguna otra cosa, pero es como por un lado está, por ejemplo, en el momento, ¿no? El llamamiento de la luz, hacia la luz, ¿no? Pero dice, enseguida dice, pesado delicia, el jardín con sus árboles se pierde en sus esencias. Es como que la mucha luz adormece, ¿no? Es decir, la mucha luz es como que a veces es demasiado, ¿no? Es decir, eh, Candela, ¿eh? Encandila, sí, Candela, Candela. sí. Por eso lo aligera con la brisa que viene con la infancia de hojas lanzando, como diciendo, aligera la pesadez de... Pero me encantó la imagen del alado llamamiento a la luz, porque es un llamado a la luz con vestido de ángel, ¿no? En algún punto. Después el tema del ángel, a mí de rato me parece que se parece más al ángel del Rilke, ¿no? Que es el ángel terrible. Ese Ah, ángel que no es un ángel tan liberador, es un ángel que nos dice lo que tendríamos que ser y no somos. Este, después, por ejemplo, también cuando él ve esa dicha pálida entre los árboles, ¿no? Las imágenes oscuras que vacilan, quiebran tímidas frases entre las hojas, eh, y lo relaciona con el sufrimiento. ¿Sufrir por qué? Alado tiembla hacia las nubes. No, no sé si lo leímos ese, me parece que sí. No, No no, lo leímos. No Ah, me no. bueno, suena, no me ok. acuerdo. No, No, no lo yo lo También salvo acá, en Mañana, también donde dice, el sueño a su lado de aquellas lejanas arboledas que del cielo ya son. Ujú, sí. Este, cómo da vida a la naturaleza, ¿no? Cómo la humaniza a la ujú, naturaleza. sí. A mí Vamos me llama la atención cómo humaniza la naturaleza. exactamente, la personifica y Sí, este, Y pero la tiene una eleva, cosa, ¿eh? y la eleva también, ¿no? La Porque personifica, uno la espiritualiza, es decir, lo espiritual, sí. es Le da decir, movimiento, no sé, no solo la observa, es como que la hace actuar, la hace protagonista. sí, Pero no porque la está mirando, sino porque tienen vida. ujú. Vamos a leer algunas poesías más porque, eh, así, a ver, chuc. No es, sobre todo esta, que no es posible, está el tema, ¿no es cierto?, del sufrimiento y del sufrimiento de los más vulnerables con la pasión poética, ¿no? Y la pasión por el arte, como si pareciera que entre el bien bello y sutil que uno encuentra en la belleza, ahora lo subo, pudiera eh, ¿Cuál es? no ser completo a partir del sufrimiento que uno siente y ve por doquier. Leo yo. No, no es posible, hermanos nuestros tiritan aquí cerca bajo la lluvia. Fuera la delicia del fuego con Proust entre las manos y el paisaje alejado como una vieja llovizna en el atardecer perdido del campo. Fuera, fuera, Brahms flotando sobre los campos. No, la muerte mágica de la música, ni la turbadora sutileza, mientras bajo la lluvia, hombres sin techo y sin pan, parados en los campos, vacilan al entrar a la noche mojada. No, ahí terminó ese. Ay, estoy perdida. podemos leer de nuevo, a ver, Sí, déjame, claro, sí, vamos a ponerlo de vuelta. porque es como,
dice acá, no es posible, se No, llama. no, No es posible, lo voy a agrandar un poquito. está bien. Es la columna izquierda, ¿ok? Sí, Al- del alba, sí, sí. No, no es sí, algo así. posible, Ok. A ver, hermano. alguien que no haya leído lo puede leer de nuevo, así, porque me parece que... ¿Quién lo quiere leer? Lo leo. No, no es posible. Hermanos nuestros tiritan aquí, cerca, bajo la lluvia. Fuera la delicia del fuego con Prus entre las manos y el paisaje alejado como una melodía bajo la llovizna en el atardecer perdido del campo. Fuera, fuera, Brahms flotando sobre los campos. No, la muerte mágica de la música, ni la turbadora sutileza, mientras bajo la lluvia, hombres sin techo y sin pan, parados en los campos, vacilan al entrar a la noche mojada. ¿Qué Es, reclamo? ¿Qué es- reclamo? Sí, es un claro, porque compromiso social. es justamente, ¿no es cierto?, esta encrucijada, ¿no? Es decir, esta contradicción de poder experimentar algo tan puro a través de la naturaleza y algo tan lleno de esencias y de belleza, e incluso disfrutarlo a través del cultivo del arte, porque lo cita Brahms, lo cita Proust, ¿no es cierto? Él se ve que él está leyendo a Proust entre las manos, está leyendo En busca del tiempo perdido, seguramente. Sí. Este, Dice, ¿no es posible disfrutar todo esto mientras hombres sin techo, sin pan, Claro. parados en los campos, vacilan al entrar a la noche mojada? Es un buen interrogante el que nos transmite. Es un Es un poco fuerte, reclamo. es un ¿Eh? reclamo para mí. Es un reclamo. Claro, claro. Voy con este de hay entre los árboles. Hay entre los árboles, que es la columna derecha. Hay entre los árboles una dicha pálida, final, apenas verde, que es un pensamiento, ya pensamiento fluido de los árboles, luz pensada por estos en el anochecer, imágenes oscuras. Los pájaros oscilan, quiebran al fin tímidas frases entre las hojas. Ahora voy a achicar un poquito, porque si no- Ese pensamiento que quiere concretarse porque empieza a sufrir. ¿Sufrir por qué? Alado tiembla hacia las nubes, miedoso de perderse, de morir, a pesar de la gravitación ya sensible de algunas estrellas y del llamado espectral de las flores. El poema es ese, ¿eh? No es más que esto. Por eso Sí. mírenlo un poquito y digan algo si quieren. A mí, por ejemplo, este asunto de las imágenes oscuras. Sí, sí, muy A bueno. veces, Sí, a veces perdón. nos habitan imágenes oscuras. Y está bueno esto de los pájaros vacilan, quiebran al fin Sí, tímidas frases entre las hojas, como diciendo, de entre las imágenes oscuras se asoman los pájaros, ¿no? empieza a sufrir la pura voz delgada de ese pensamiento que quiere concretarse porque empieza a sufrir. Mm. Sí, Bien. ¿Y qué es el llamado espectral de las flores? Eh, ahí solo yo pensé que era, lo busqué, y decía, básicamente nuestra amiga la IA, y decía, si es en sentido más científico, tiene un sentido, pero si es en sentido literario, se refiere al espectro de las flores, o sea que es más,
es más la parte oscura de las flores, no la parte más linda de las flores. Mm. Vieron que espectro a uno le llama, piensa más bien en algo fantasmal, ¿no es cierto? Sí, pero tiene otro sentido también. A ver cuál. El espectro, pero no desde el punto negativo. No, no, por eso en Pero es sentido llamado científico tiene un espectral. sentido. Puede Tiene ser cuando la flor se está deshaciendo. mm, Porque es el llamado espectral de las flores. mm, Sí, acá sí tiene sentido negativo. Pero esto se refiere, porque él dice sufrir, porque puede ser lo que dice Luisa, ¿no? Como que las flores pasan también, o sea, porque habla del sufrimiento, ¿no? ok. Alado, tiembla hacia las nubes, miedoso de perderse, de morir, a pesar de la gravitación ya Mm, sensible de algunas estrellas y del llamado espectral, sí, no, no sé qué quiere decir ahí, espectral Ujú. de las flores. llamado Acá espectral de las flores. en Yo la creo que se RAE refiere, dice, una de las definiciones de espectro, dice que es de la física, viene, y es el luminoso que presenta líneas negras causadas por la absorción de la radiación correspondiente. Y entre todas las definiciones de espectro, me parece que esa tiene más que ver con Mm, la luz de las flores, ¿no? Que podría ser. ok, Claro, claro. ok. Es A mí, energía. a mí me gustó la primera Está parte que bien. dice, hay entre los árboles una dicha pálida final, apenas verde, que es un pensamiento. Mm, sí. Y aparte, es algo que es verdad, que está en los árboles, pero en realidad está en la persona que lo siente. Sin embargo, uno podría decir que está en los árboles, porque está en esa especie de diálogo que uno tiene con la naturaleza, donde, acuérdense, de ratos es tan rilkeano, es decir, que esto de la primavera se esperan que las nombres, ¿no? Es decir, en la oscuridad de los árboles esperan ser nombradas por el poeta, ¿no? Este, No, yo bien, disiento un poco con vos, no, no creo que esté solo en la persona que lo siente, también creo que hay algo, hay no, algo. por eso, no, por eso, yo que Pero digo que está, siempre, pero siempre está es una proyección, ¿no? siempre que, Sí, Es una sí. proyección del sí, pero poeta. sí, Es la radiación de la energía. es una apropiación del que lee de la imagen del poeta, ¿no? Y que encima Claro. uno puede decir, está en los árboles, porque si uno la siente en los árboles, también está en los árboles. Mm. Igual, vieron que la poesía y el animismo se tocan, así que no se preocupen. Sí, sí, Vamos total. a leer uno más y después vamos a la maravillosa entrevista que dejamos por... Vamos a leer un poco más porque después si no nos quedamos con... Vamos acá, perdón o noches, que es largo. Este, ¿quién lo quiere leer que no haya leído? ¿qué? Yo, yo no he leído. Dale. Ahora puedo. Perdón, o noches de octubre, claras, clarísimas y quietas, con las plantas mojadas de plata, dándoos su intimidad fragante, con vuestro rocío, oh noches, con el viento que agita las confidencias vegetales, que agita los misterios dormidos de las cosas y los mece en el aire como fúnebres paños. Perdón, oh noches, de madreselvas y naranjas, consumiéndose en la ilusión antigua de su florecimiento. Apenas si os he sentido, perdón, oh casas del pueblo, profundas de historias secretas en la noche, estáticas en el tiempo con vuestra fragilidad de ruina, unas sombras viejas que suspiran a las estrellas, asomadas a la reja, con el val que se deshoja allá lejos. Casas viejas, viejas en la luz, he pasado excesivamente deprisa ante vosotras. Perdón, oh mañana, que con translúcidos dedos alargados a través de las hojas y los pájaros, habéis tocado mis párpados pesados,
y no os he respondido para asistir a la revelación de las flores, de la hierba brillante, del río deslumbrado. Perdón, oh tarde de las 3, ligeras, ligeras todavía, frescas aún como acuarelas celestes. Un hombre que va a pescar, una mujer vestida de blanco, las orillas del río amarillas de flores, una nube en el cielo y otra nube en el río, una sobrevida temblorosa de espejo. Perdón, oh tardes, que apenas os haya mirado, y a vosotros, atardeceres de octubre, tan sensibles, sweet, silenciosos, extraños espíritus, cuyo más mínimo movimiento me penetraba todo, perdón, os he sido casi indiferente. Noches, casas, mañanas, tardes, crepúsculos. ¿Cómo sustraerme al drama del hombre que quiere crearse, modificar el mundo, cambiar la vida? Sí, cambiar la vida. Fin. Eh, Como algunos no lo tienen, lo voy a pasar lentamente para que lo miren en silencio y luego lo comentamos. Lo interesante sería acá es responder qué está queriendo decir con ese perdón, perdón. O sea, y tratemos de interpretarlo al poeta. ¿Qué es lo que está queriendo decir él? Pero leámoslo en silencio un cachito y así. Ok. Se disculpa con las noches. Les Ajá. pido perdón por no haberles prestado atención, por estar distraído, Sí, por la belleza de las noches. Esto es la contemplación y la comunión con su percepción de la naturaleza, con el entorno. Es como un mea culpa, como una metáfora de que pasó apurado por la vida, ocupándose de las cosas ajá. más urgentes, ¿no? Y dejando de lado todo esto que tiene que ver con la tarde, con la belleza, no solo con la belleza, con la vida, ¿no? Porque dice también de las Sí. personas, de las casas viejas, como que prestó atención solamente a una parte de la vida y acá como que toma conciencia que le faltó otra cosa. Ujú. Como que lo podríamos llevar a nuestra vida, ¿no? Que uno con el trajín diario se va olvidando de otras cosas que son importantes. Sí, Yo creo que se disculpa sí. porque menciona lo que algo nos ha dado y no los he sentido, ahora no tengo a mano, no los he sentido, no les he Sí, respondido y no me sí. acuerdo qué va. A No, mí y me, es muy linda el primer verso, ¿no? Dice, Sí, perdón, o noches de octubre, claras, claro que clarísimas y sí, quietas, es ¿no? Como hermoso. diciendo, y yo no me di cuenta, ¿no? Claro. Sí, sí. No haberse dado cuenta pero claro, del apenas misterio en que la el contiene. primero dice, apenas si, no, si os he sentido, Claro, y en el segundo dice algo parecido. Siempre se está disculpando por eso que ha recibido
y no ha respondido con agradecimiento o con un comentario. Mm. A mí me llega una disculpa. Hay una cosa también que me pasa Yo con veo el este. final. Sí, A mí me señora. llamó la atención el final. ¿Cómo Sí. sustraerme al drama del hombre? El drama del hombre que quiere crearse, modificar el mundo, cambiar la vida. Sí, Ujú. cambiar la vida. Eso me llamó mucho la atención y me parece como que se centró en eso y no terminó de mirar todo lo que tenía alrededor. Mm. Como dicen todos los comentarios anteriores, el hombre con su problemática ha perdido un poco la mirada inocente Claro, de disfrutar el entorno. a mí me parece que es eso. Y lo describe con tanta sencillez, ¿no? Un hombre que va a Sí, pescar, una mujer vestida de blanco, Claro, claro. las orillas del río, Sí, amarillas de sí, flores, una nube en hermoso el eso cielo también. y otra nube en el río, una sí, sí, vida temblorosa de espejo, ¿no? sí. Como que Casi, en cada palabra que van enumerando categoriza muchas cosas, ¿no? En una palabra incluye toda una categoría. Ujú. Y después cuando dice, suite silenciosa, ¿de qué extraños espíritus, cuyo más mínimo movimiento me penetraba todo? Perdón, os he sido casi indiferente, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que más que pensar en la culpa, vieron que por suerte la tenemos bastante exorcizada la culpa, quizás, es decir, lástima la responsabilidad nos haría mejor seguirla sentirla, pero la culpa por suerte la tenemos bastante exorcizada en este tiempo. Pero no, este perdón no es una culpa, no es un perdón culposo, ¿no es cierto? Sino es como si se dijera miren lo que nos perdimos, o miren lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Es decir, miren la falta de atención que tenemos a lo que verdaderamente importa, ¿no? Y que nos pacifica por dentro. Es interesante porque en realidad él se siente también con dificultad para sentir esa profundidad que él mismo declama, ¿no? Y él dice, apenas si os he sentido. Eso es muy importante en esta etapa de evaluarlo, ¿no? Sí. A mí Perdón también porque no observó, pero para contarlo observó bastante. Ah, Claro. A mí quiero compartir algo que a mí me sí. resuena mucho algo que me resuena mucho algo que estoy viviendo, que alguna lo sabe, lo he compartido con Vicente, con Luisa. Cómo habla del crearse, o sea, el perdón también es el daño al final dice cómo el hombre quiere crearse y cambiar Sí. y progresar, digamos, y en ese transcurso puede también dañar todo lo que ha recibido y toda la naturaleza que ha recibido. Em, Mm, Me parece que el crearse, el cambiar, significa también el progreso, bueno, el hacerse, ¿no? Como hombre y sustento y demás, y cómo eso produce daño a algo que es dado, que nos es dado, que es simple y que es a la naturaleza, ¿no? Eh, para mí, más que culpa, siento una gran tristeza, ¿no? Por eso como me llega mucho cuando dice, ok. perdón, Fuerza, fuerza, Gachi. sí, bueno, el final, ¿no? Cómo sustraerse al drama, Mm. ¿no? En, Eh, en- en algún sí, sentido, Gachi es medio pascual, porque él constantemente, cuando pone el interrogante,
y cuando pone el interrogante de la situación de sufrimiento, de la situación de injusticia, cuando pone la situación de los chicos, cuando pone lo que sea, lo que fuere, lo incorpora adentro del paisaje. Es decir, entonces, sin ser así cristiano, es espiritual porque incorpora esa pregunta y siempre lo que lo termina de un modo esperanzado, positivo, ¿no? Siempre no tiene esa negrura de poetas que hemos visto que no, no tiene salida, ¿no? Este, por eso me parece que Todo lo contrario, porque mira, en el de mañana hablaba de campo y luna y habla de la música eterna, como que hay una eternidad. En el otro hablaba de un alado llamamiento a la luz, como que algo te llama a la luz. La luz es algo de arriba, algo Es espiritual, positivo. claro. Después en el sueño lejano dice arboledas que del cielo ya son, como que es algo más allá, algo que trasciende a lo cotidiano, a lo terrenal, ¿no? sí, Como que Sí, siempre tiene como una mirada que va más allá, que trasciende el paisaje, para elevarlo. sí. Y la otra cosa que me parece interesante para nosotros es que su manera de hacer poesía, ahora lo vamos a ver cuando veamos lo que dice Saer, de Juan José Saer, eh, tiene una manera lírica y narrativa de hacer poesía que es sencilla y que uno se siente fácilmente así, tiene empatía con facilidad en su modo de expresarse, porque no es cifrada, no es críptica, sino que en términos sencillos y en imágenes sencillas expresa cosas muy profundas y muy existenciales donde ahí sí, uno se siente identificado, pero sí, no hace falta una expresión así sí, eso, encriptada. Las imágenes son casi llanas y, y es raro porque entonces uno dice, ah, estas cosas son las cosas que uno ha sentido más de una vez. Por eso es cercano también a nosotros, porque se no, identifica. no está lejos en su modo de expresión del modo de expresión del común de los mortales, que somos nosotros. Es decir, Yo sí, Leo, puedo, sí, te puedo escucho. decir algo Sí, sí. que no, yo siento que acá hay otra categoría de género literario. Esto no es descripción. Aparentemente parece una descripción, pero no lo es. Es un lenguaje que espiritualiza, ¿no? Lo que Exactamente, ve. exactamente, Leo. Dice Juan Sí, José Saer, dice cuando, y él lo dice, a mí me dicen que soy del paisaje entrerriano, y lo cita a Borges como diciendo, pero el paisaje entrerriano es una mezcla, sí. dice, de tigre y caramelo, no sé, yo no sé por qué utiliza la palabra caramelo, este, pero en realidad el paisaje es, es el lugar donde es el lugar de la revelación, es decir, es el Claro. lugar de la revelación de lo más importante. Por eso el paisaje en realidad a él lo acerca más a la tradición poética de Occidente, del simbolismo y de la búsqueda de la belleza, ¿no es cierto? Es decir, Claro. este, lo que parece, ¿A quién te estás parece refiriendo? ¿A Saer o a Ortiz? no, Saer, ahora lo vamos a ver, comenta cuando él dice justamente eh, él lo dice en la entrevista, Ortiz, pero Saer después lo reafirma, ¿no? Que su modo de hablar del paisaje es un modo que se entronca en la tradición poética eh, que viene de lejos, ¿entendés? Y no es un modo así eh, sencillamente geográfico, sencillamente decir que esté como, ah, es así porque en realidad no salió de Entre Ríos y es decir, Ah, como no. si fuera algo provinciano, ¿viste? Algo como atado al Peyorativo. paisaje, ¿no es cierto?
Es decir, hay como un modo de expresión más profundo que él descubre en el paisaje que lo entronca en la raíz, en la tradición poética de todos los poetas que él mismo ha leído, ¿no? Y ha sentido. Bueno, Tolstoy no decía que pinta tu aldea y pintarás el mundo. Como que Claro, cada uno, claro, claro. Es- cada uno lo que Vamos Como a que le leer, pone alma, ¿no? Alma a la naturaleza. exactamente. Vamos a leer un último poema de esta parte y después ya vamos a ver un poco eh, la entrevista. Pero vamos a leer un último poema que tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Cuál es? Ah, espere un poquito. Espere un poquito. Se llama, este, acá tengo que Per- bajar. esas Espera. primeras tardes, no, Exactamente. Ya lo pasaste. ¿Ya no lo lo pasé? pasaste. Sí, Ya lo Ah, pasaste las primeras tardes. bueno, lo dice, señora. del lado derecho, perdón. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esta. Estas primeras tardes de primavera, tan celestes, tan puras. Domingo, que es una luz, soledad de luz y árboles. ¿Cómo me entristecen? Perdonadme, camaradas, esta tristeza. Estoy penetrado de sutiles, de viejos venenos. Me entristecen quizás porque bajo el vuelo posado de esta dicha aérea me encuentro frente al fantasma de mi soledad de antes. ¿O es que una dicha así impalpable es siempre triste? Excusadme, compañeros, este suspiro. Los domingos de estos pueblos tienen la sonrisa de una muerte encantadora. Pájaros que apenas cantan y árboles, árboles solo con el cielo. Pienso que si todos fueran dichosos, ¿cómo respondería esta dicha a la paz fluida del cielo? Guirnaldas humanas ondularían armoniosamente cantando las canciones sencillas y bellas de los poetas amados de todos, las músicas que soñaba Debussy para los parques, harían un tejido frágil y suave, suspendido. ¿Es esta tristeza entonces la tristeza de la posesión? Si en todos estuviera esta dicha, como una gracia transparente que diera ritmo a los cuerpos, melodía, amor vivo, vivo a las almas, sensibilidad a todos, bajo los dedos de la música, yo no estuviera triste. La belleza de la tarde no sería solo por los árboles, por los pájaros, por el río que la lleva hacia dónde, por un refinado y nostálgico y ultrasensible, sino que tendría también una más amplia, inmediata y, por qué no, más completa expresión humana. La tarde para todos, compañeros. Este es un poco su... lo voy a poner de vuelta para que lo miren en Ay, silencio, sí. porque es largo, pero es muy lindo y expresa esto lo que estamos diciendo, de la necesidad de que la Sí. belleza y la vida sea compartida para todos, ¿no? Sí. Vamos a ir subiéndolo en silencio y después lo comentamos. Mm. Ah,
Sí, no, yo me sentí identificado siempre con este tema de la tristeza de los domingos a la tarde, ¿no? Es decir, Sí, todos, eso es, ¿eh? sí, yo también, todos. Es Es decir, es famoso, como ¿no? el domingo a la tarde siempre tiene ese momento crítico, ¿no Sí. es cierto? Decí- Donde el ánimo tiende a derrumbarse, digamos, es decir. decímelo a mí también. Sí. ¿Cómo? Magdalena, ¿podés modificar un poco la pantalla? Porque te vemos solo el pelo y la frente. Ah, No si, sé, y si podés espera, acercarte un poco. espera, así. Ahora sí. Ahora sí, si no, era muy parcial tu imagen. Bueno, no se ganó mucho con lo que se ve. Sí, Bueno, el tema de los domingos a la tarde a es, veces son crueles. Es ujú, como que cae el telón. sí. Por suerte existe un lunes. No, y a mí Otra también, vez. por suerte hiciste un lunes, y a mí me da también ese reconocimiento de sus propias vivencias y la crítica a sus propias vivencias, porque dice, perdonadme, camaradas, esta tristeza, estoy penetrado de sutiles, de viejos venenos, ¿no? Entonces uno tiene que poder también aprender a desarmar su propio desánimo, ¿no es cierto? Porque son sentimientos que a veces no nos llevan a ningún lado y que uno, si se sube ahí, viste, como que se queda en un lugar feo. Entonces, por Total. eso me gusta que lo llame venenos, ¿no es cierto? Como diciendo, cada uno tiene que reconocer sus propios venenos, en el sentido, sus propias cosas que te juegan en contra, como para, si por lo menos no lo podés quitar, por lo menos neutralizar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso me gustó como cierta sabiduría interior que tiene de sí mismo. Sí, tal Pero cual. los domingos a la tarde también puede ser en la vida. Puede ser en la vida el domingo a la tarde. Sí, Claro, sí. según cómo se lo viva. Claro. Y también esto de que dicen esta tristeza, entonces la tristeza, ¿es esta tristeza entonces la tristeza de la posesión? Como que ahí hay como una duda, un reclamo, como una pregunta, ¿no? A mí me hace acordar a Mr. Chul. ¿A quién? ¿A quién? A Mr. Claro, Chul, es nuestro amigo Mr. Chul, porque, sí, es decir, porque en esa ansia de poseer y de todo, y la tristeza que nos da el no poder poseer, ¿no es cierto? totalmente. Y él dice, pero en realidad no tenemos que poseer todo, ¿no? Es decir, no tenemos que ser tan posesivos, ¿no? Entonces aceptar, por eso también ahí, eh, capaz que Pero la Claro, tristeza vis- de la posesión o de la no posesión sea algo positivo, porque en el fondo es algo que uno no necesita poseer. pero yo le cambiaría el verso, Vicente. Ah, bueno, En mi caso no sería poseer, sino compartir. claro. Bueno, pero fíjate cómo sigue después la poesía, ¿no? Si en todos Gentil. estuviera esta dicha, como una Eh, gracia transparente, que eso diera estaba ritmo a los leyendo. cuerpos, melodía a la voz, amor vivo, vivo a las almas, sensibilidad a todos, bajo los dedos de la música, yo no estuviera triste. Como diciendo, si este don que está bajo las hojas, si este don que está bajo la tarde, si este don que claro. está bajo la naturaleza fuera una dicha compartida por todos, yo no estuviera triste. Bueno, ¿Sí? ahí está. ¿Por qué no sale mi cara? No sé qué Ahí hacer. sí, No, ahí no, ya sale, está, ya se solucionó, ahí ya se sale. solucionó, vos tranquila. Dice, la belleza de la tarde no sería recogida solo por los árboles. Sí, hermoso, eso me Ahí, encantó. ¿no? Ahí nos tira la pelota. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Vamos un poquito antes de ir al recreo, vamos un poquito a la entrevista que Otra cosa que empezamos. noto es que siempre empieza personal y después termina con la humanidad, con los compañeros, con los amigos, Ok, ¿no? es verdad, no es individualista.
No es para nada. individual, empieza solito y termina siempre acompañado, Ujú, integrado a todos. tal cual. No, y aparte, este muchacho se entiende. Hemos visto nosotros poetas que no entendíamos nada. ¿No? Es fácil, Este muchacho se entiende. es Entonces, fácil. dentro de todo, así que eso está bueno. No Bueno, solo se entiende, Vicente, lo acompañamos. sí, Lo acompañamos Bueno, en su... entendemos lo que podemos. entendemos lo que Claro, podemos. Gracias, hacemos lo que podemos. claro. Habrá que ver qué Esta- entendemos. Sí, sí, El Leo. el poeta traduce como un esfuerzo sobrehumano para encontrar la vida Sí, afuera y no Claro, para despertar de su tristeza profunda, ¿no? está buenísimo, tal cual. Bueno, vamos un ratito, 5 minutos a la entrevista. Vamos. Y vamos, y entrevista. vamos a ver. Eh, ahí se acuerdan que el otro día hicieron un dueto muy bueno. Este, habíamos llegado hasta esto de Valerí, pero vamos a ir a ¿Se acuerdan cuando en la entrevista hablaban del dilema de la soledad, ¿no? Y como él era de los poetas que se había aislado y que se había enfrentado al paisaje y él le pregunta al paisaje y él mismo cuenta que, lo contó más arriba, que siguiendo el ejemplo de Machado, ¿no? Que Machado justamente es poeta y en los campos de Soria se enfrenta frente le pregunta al paisaje sobre la soledad, ¿no? Dice, sin embargo, leo la parte que está en negrilla. Sin embargo, Machado afirma que para saber a qué atenerse, nada vale más que la experiencia única de la soledad, que nutre en la lectura, en la meditación, y que paulatinamente se va sedimentando, afinando, desarrollando. Se verá entonces si su autenticidad es real, si su vocación es profunda, porque el poeta que se queda en provincia no tiene más alicientes que los árboles y las piedras y los estímulos exteriores de tipo, acá está mal escrito, de, de tipo, claro, compañeril o humano, no los requiere, los tiene dentro de sí. En otras palabras, su acción responde a una necesidad interior que no precisa resonancias, ni ecos, ni apreciaciones de valor. Nada. Y entonces aquí cuando le pregunta qué saca como más importante, central en su poesía, dice, he considerado más bien a mi poesía en lo que significa como testimonio, diríamos, de momentos dados en que yo sentí esa necesidad. Tanto es así que a veces vuelvo a leer y empiezo a recordar, aunque hay ciertos momentos vividos que son difíciles de rescatar, de volver a ellos en profundidad. La visión que tengo de mi poesía es que ha sido otra manera de ser. Yo existía justamente por eso y a través de eso. ¿Por qué? Porque vivía en la poesía. Entonces, cuando llegaba a una relativa, pero muy relativa, a una humildísima, falta un acento acá, satisfacción, importaba otra forma de vivir. En cuanto a eso que había provocado el poema o lo que fuera, respondía a una intuición de cierta realidad, de ciertas zonas de la realidad, de ciertos matices, de cierta profundidad, fuera de lo que normalmente se podía captar. Entonces, me traía la sensación de que yo revivía ese hasta donde yo había podido percibir ciertos matices de una realidad que me trascendía y que intuía
muy profunda, inaccesible casi. Lo dejo un poquito para que lo miren porque es muy denso el fragmento. Sí, sí, sí. Leanlo un poquito en silencio. Es a partir de considerado. Esta es la misma entrevista de Cito Lema, ¿no? Exactamente. Y ustedes la tienen, yo se las envié. Y se las Sí, sí. envié. Me encanta de este fragmento, esto que descubre él, ¿no? Que él Sí, existía para eso, para la poesía, ¿no? Y que él vivía en la poesía. Y pero ahora, era otra forma. otra forma de vivir. Sí, Es decir, Pero la hay que poesía, combinar lo que decía Valerí con lo de Machado. Las dos cosas son importantes. sí, sí, Valerí, En Valerí es realidad más es como la percepción técnica del poema y el tema más grupal, ¿no? En realidad todos vivimos en la poesía, lo que pasa es que no nos damos cuenta a veces. Exactamente. Sí, y él lo dice de un modo muy crudo en una Claro, entrevista que lo vi por ahí, que dice, todos somos poetas, incluso claro. sí, personas más vulnerables y que nosotros sí. decimos que están locas o que están locas, tienen una sensibilidad poética y una que enorme, es como diciendo, la poesía es un bien de todos. Él lo dice en una entrevista que vi, muy crudo. Porque Es una habitualmente manera de se ser. piensa que la poesía es de un grupo de especialistas como nosotros, y doctorandos y licenciados. Ah, Dice acá, Ay, este, te fuiste un poquito. Para, no, si me fui, quería copiar algo. Podía vale. percibir ciertos matices de Hay una realidad que me trascendía. cierta Ujú. profundidad fuera de lo Que me Sí. trascendía, que intuía más profunda. inaccesible casi. Y entonces sigo un poco, dice, bueno, la poesía como una forma de conocimiento, ¿no es cierto? Y lo cita Pavese, un poeta italiano, este, Cesare Pavese. Y él sí que es un poeta así, uf, hay que atravesarlo, ¿eh? Casi como la Pizarnik. Este, dice, la poesía es otra vía del conocimiento, otra forma de vida. Justamente eso que pasó como agua a través de uno se vuelve menos desorden. Cierta conciencia del tiempo, cierta iluminación que tenemos nosotros con respecto del tiempo vivido como normal, reaparece entonces, se vuelve a vivir a través de lo que uno ha sentido y que ha logrado sugerir, aunque fuera para uno mismo. Yo me hacía ilusión sobre si esos matices tener un valor o cosa parecida. Yo lo sentía vibrar y revivía ese momento en que me había metido con la realidad en una zona de ella o en una zona de ella. Ah, mi querido amigo, creo que he sido muy vago. Quizás, como usted sabe, estas cosas son demasiado ligeras. De pronto se echa a tierra. Bueno, después empieza la comparación, sigue con el modo de conocer, con el conocimiento científico y el conocimiento poético. Y le pregunta a Vito, ¿cómo relaciona una visión amplia, profunda del sufrimiento del hombre como ser social y como parte de un contexto histórico determinado con su poesía, que es extremadamente lírica? Y pone todas estas preguntas que siguen ahí abajo. Y él le responde, en los estados de creación,
por la necesidad interior, yo hablo siempre en este campo con un lenguaje rilkeano, en esos estados que informan al hombre o lo constituyen al hombre, que no es el yo solamente, sino un complejo de experiencias que abarca todo, o sea que comprende la realidad en el conjunto de sus contradicciones, sus dramas, y que no se olvida del ser en su sufrimiento cotidiano, en una situación determinada, sino que está actuando en otra profundidad, que participa de una manera un poco oblicua, quizás con la realidad inmediata. Más aún, en apariencias, no hay una relación, al menos directa, entre esa visión poética y el sufrimiento colectivo, la tragedia, pero la hay. Es que la tragedia no es solo de los hombres, sino además de todas las criaturas vivientes. Desde el momento que hay vida, hay sufrimiento. Esta es una contradicción fundamental. Por supuesto que la lucha humana, que ese sufrimiento social por las injusticias nos toca más. El hombre es nuestra especie. Sin embargo, no se agota allí. Hay una trascendencia de lo que hace el hombre, lo que se llama humano, hacia lo otro que vendría a ser no lo inhumano, porque no se opone, sino hacia ese universo que comprende, abraza y compromete a toda criatura viviente. Y lo compromete no solamente como ser pensante en el caso del hombre, sino también como criatura sufriente, para utilizar en sentido general esa palabra. En la misma naturaleza un verbo está escondido. No lo hagas sufrir, dice Nerval, poeta francés. Muy denso pero muy bueno Uf, Ahí, se los dejo un segundo para que hagamos un mini comentario antes de ir al recreo, pero léanlo un poquito en silencio, porque dice muchas cosas acá, sí. o pocas cosas, pero una sola importante. Ahora nos vamos a ayudar entre todos. Ah, pero es este, cortito. ¿Qué les queda de este fragmento? Van a ver que lo que diga cada uno chiquito va a sumar. Chiquito, chiquito, ¿Sí? me llegó. No aparece mi imagen, me tenés oculta. Para nada, Sí. te vemos Vemos, bien. te Estás, vemos. estás perfecta. No tenés que ir a la peluquería, tranquila. ¿Cómo a la peluquería? Bien, No, sigamos no, con el, no, no aparezco en la pantalla, te digo. porque Bueno, vos Te vemos, ¿eh? Te estamos viendo, Magdalena. pero está- ustedes no me entienden, ustedes no Ah, me, claro, sí, sí, sí. no aparezco en la pantalla, me tiene oculta. Pero bueno, vamos ah, a lo importante. me voy a sentir. A mí me impactó
desde que hay vida hay sufrimiento Y sí, y la contradicción de querer resolver, él lo explica mucho mejor que yo, querer resolver esas contradicciones, pero que nos hacen humanos. Ujú. Bueno, a Sí, ver si bueno, aparezco en la pantalla o me voy, si no. no, pero eso es un tema tuyo, Magda. Es, ¿Por qué? y ¿Y porque es qué así, tengo que hacer? no lo sé. Nosotros te estamos Pero vamos viendo. así. Nosotros te vemos y te vemos re linda, así que vos no te preocupes. Sí, ya sé que me ven, pero yo no me veo, yo quiero lucir. Bueno, escuchen una cosa, sigo. Bueno, ¿puedo Este, decir algo? sí, ¿Puedo compartir algo? dale. Em, me gustó mucho este párrafo que dice, revivía Oh, ese hasta donde yo había podido percibir ciertos matices de una realidad que me trascendía, que colmó, que se volvía más profunda e inaccesible. Y a mí con lo que decía que, donde Pavese decía que la poesía es otra forma de conocimiento, y yo lo asocié un poco también la poesía a la naturaleza, a todo lo que habíamos visto antes, como a Ujú. veces la naturaleza y la belleza de la naturaleza nos lleva a algo que nos trasciende y que es más profundo que nosotros mismos y que es inaccesible. Ok. Como que lo leí donde decía poesía, para mí podía perfectamente decir esos momentos de contemplación de la naturaleza que son como, no sé, como momentos y que se percibe algo que nos trasciende. Eso Ujú. es poesía. Sí. Es Ahora, poesía. fíjense, a mí lo que me hizo pensar, eh, él cita a Rilke y me hizo pensar también en nuestra amiga Eti y Lesú. Es ah, decir, la poesía como un estado, ¿no es cierto? Como un estado que te relaciona con todo y con toda la tragedia que estás viviendo alrededor. ¿Y se acuerdan cuando cuando Eti Lesun leía la melodía de las cosas y que decía que había una escena que sucedía en el primer plano y un fondo que nos contenía, un fondo que contenía y que ella, cada vez que estaba frente a su escritorio, acuérdense, Eti Lesum en el campo forzado, ella trabajadora social, tenía su pequeño escritorio donde ella escribía y tenía un florero con una flor, una pequeña y mísera flor en su escritorio, y cómo esa flor la llevaba a relacionarse con la belleza absoluta en medio del infierno que estaba viviendo y lo incorporaba, no lo rechazaba. Entonces, esta capacidad bueno, me parece que él también tiene esa sensibilidad, ¿no? Como diciendo, no podemos ser, este, no podemos ser poetas y no podemos ser personas si no aceptamos que nos relacionamos con el todo y con todos todo el tiempo. Y claro. si no lo incorporamos de un modo eh, así, vivencial y sabio y sentido. Por eso eh, me encanta esa insistencia que él tiene, que la poesía, si no es de todos, no es de nadie. ah, Si la belleza y si el bien que está debajo de las plantas, esa belleza que está escondida en todos, si no es abierta a la mayor cantidad de gente posible, estamos haciendo algo que no está bien, ¿no? Si no nos animamos a encarar la tragedia humana, la que estamos viviendo, la de las guerras, la de la pobreza, algo, Es justicia. algo no estamos haciendo, ¿no? ¿Eh? Por eso une lo humano y lo inhumano, ¿no? Sí, a mí me encantó el final de lo que leímos al final, que dice, hay una trascendencia de lo que hace el hombre, lo que se llama humano, hacia otro que sería lo no humano, porque no Claro. se opone, sino hacia ese universo que comprende,
que abraza y que compromete a toda criatura viviente. Eso me pareció buenísimo. Sí. Muy bien. Vamos a descansar 5 minutos porque hace 1 hora y media que estamos hablando. Descansar. Yo la tengo subrayada. Ajá. Entonces, Muy bien. Entonces vamos a continuar nuestro último pedacito del encuentro. Espero que no estén tan cansados. Nos queda media hora. Sí, del río lo vimos. Que era- pero y déjanos pasar, no lo vimos. ¿Alguien quisiera? Magdalena Freire, ¿querés leerlo? Bueno, y déjanos pasar. Y déjanos pasar antes que vengan todas de la mano las flores, estos silencios tensos y ya casi rítmicos. El canto viene, hermanos, y no sabemos esperarlo. Sería necesario un oído, no ya solo sutil, sino sereno. ¿Y hay un oído sereno ahora? Hasta ahí, ¿no? No, es arriba, ahí está, ahí va. Arriba. Okay. Un oído que se, es así, un oído que se abriese a la caída de la tarde y se inclinase sobre las hierbas y atendiera los grillos y se volviese al resplandor inmediato de la luna en su diálogo con los húmedos tallos. Pero este oído sutil, si lo fuera de veras, percibiría también entre el secreto casi íntimo bisbiseo de las criaturas prontas a subir para el canto, la resonancia profunda de la muerte brutal y ajena. Oh Rilke, abatida en la noche sobre las mujeres y los niños. Continúa, ¿no es cierto?, el tema que habíamos empezado, ¿no? Que es la necesidad de tener un oído sutil para poder escuchar la poesía, ¿no es cierto? sí. El canto viene, hermanos, y no sabemos esperarlo. Yo lo relaciono con lo que decía Simone Weil de nuestra necesidad de atención. Es necesario un oído no solo ya sutil, sino sereno. Y como que uno necesita un poco esa inquietud que tiene para poder dejarse empapar por la serenidad que nos puede dar, en este caso, la naturaleza, ¿no es cierto? Porque dice, un oído que se abriera a la caída de la tarde, se inclinase sobre las hierbas. Esto parece muy de Emily Dickinson, atendiera a los grillos, que volviese al resplandor inmediato de la luna, en su diálogo con los húmedos tallos. Y después pone al final, vieron que es como Juarros, lo que pasa es que él lo hace de una manera mucho más así, más suave. Pero Juarros, vieron que siempre al final de la poesía siempre nos dejaba pata para arriba. Y acá termina diciendo, está bien, entre el secreto casi íntimo de las criaturas prontas a subir para el canto, viene Chan, la resonancia profunda de la muerte brutal. Se pone a hablar de la muerte. Y a mí cuando lo cita Rilke me hizo acordar a los cuadernos de Malte, ¿no? Cuando él describe la miseria y la enfermedad y la muerte por las calles de París del principio del siglo XX, ¿no? El olor a cloroformo y la descripción que hace del sufrimiento en ese momento, ¿no? Bien. Perdón, ¿puedo decir algo? Que está mi pantalla llena de ventanitas de no sé qué. Sí, la mía también. Ah, Es ¿en la de serio? Magdalena Freire.
unos Ah, peñascos que emergen del mar y hay alguien que va corriendo hacia ellos. Sí, sí. No me salen los poemas, me sale eso A mí y no los tampoco. poemas. Claro. Ahora volvemos. Pobre, nos fuimos quedando con. Esto parece como el juego de las eliminaciones, ¿viste? Está de moda. Ya está de moda. En este momento casi perfecto de la tarde, ¿qué es lo que me hace un poco triste? ¿Es su eternidad o su fugacidad? ¿El sentimiento de estar solo en su oro traslúcido espiritual? ¿O esta calidad pensativa, casi elegíaca de pura? Pero si estoy en él, no estoy solo. Estoy en las varias formas en que él se realiza. Pájaros, aguas, flores, casi volatizadas. ¿Es un sentimiento acaso de pecado por este éxtasis solitario, esta plenitud paradisíaca, que no es de todos, pero que está cerca de todos? Cerca, ofrecida como una etérea música que no puede saber de la indignidad y del horror humano. Canto sereno, sí, casi en la angustia. Es esta sombra la que me hace triste, pero en la noche es dable escuchar melodías perfectas. Y está además, hermanos, la estrella de la síntesis, el círculo mágico del fuego, que agrandará hasta el límite de la tierra sus cordiales, seguros anillos de amistad y alegría. Vieron que de ratos es como una reflexión. A mí me gusta mucho la pregunta primera, ¿no? Esta Sí. esta pregunta primera, donde dice, perdón, la perdimos a Magdalena, ¿eh? A las Magdalenas. Dice, Así comemos. este momento, acá está, ¿viste? Estuve hablando en vano. En este momento casi perfecto de la tarde, ¿qué es lo que me hace un poco triste? ¿Su eternidad o su fugacidad? Sí. Esta ambigüedad de tener un sentimiento profundo y no saber de dónde viene, si viene de algo permanente o viene justamente de, de la preocupación sobre lo efímero, sobre lo que no. ¿Es el tema de su soledad o es la pureza que encuentra en ese momento? Es ¿Es de un, pro- vuelta el tema del domingo a la tarde. sí, Sí. ¿es un sentimiento acaso de pecado, dice, o de éxtasis solitario en medio de un paraíso? Canto sereno, sí, casi celeste, sobre un fondo de inseguridad y de angustia. ¿Me recibís, Vicente? Ya te recibí, Ah, si estás presente. Ah, bienvenida, Magdalena. no me habías recibido. Sí. Amigo, me parece. Me gustó el verso, la estrella de la síntesis. Me Ah, encantó. Y el muy círculo mágico del fuego. Son dos imágenes que me parecen muy fuertes. sí. La estrella de la síntesis, me encantó. Sí, porque aparte muestra cómo los malos momentos o los malos tiempos son eso, son malos tiempos que pasan, ¿no? Y entonces que uno tiene que pasar por todos los momentos y que llega un momento también de la síntesis, ¿no? Y del círculo mágico del fuego, que Sí. agrandará hasta el límite de la tierra sus cordiales, seguros anillos de amistad y alegría. Parece maravilloso.
Acá está la historia del niño solo y del perro solo, que hablamos, porque que es muy linda, pero es como es así, un niño y un perro solitos. A orilla del río. Eh, Se ¿eh? se Sí, abrazan entre sí. se abrazan entre sí, sí. Este, pero sí, es una imagen muy plástica. Eh, en la noche un ruido de agua. ¿Alguien quiere leer esta que no es larga? ¿Quién la lee? ¿Puedo leer? Dale. En la noche, un ruido de agua. ¿Ruido? ¿Escuchaste el canto? El agua choca contra el sauce caído y deshace bajo la luna toda su red melódica. Canta un triunfo sereno e iluminado, sola, toda la noche, sola, por entre el follaje abatido. ¿Canta un triunfo o es la queja agreste por la gracia vencida que en ella se miraba o temblaba en el día? Ah, es triunfo y es queja, pero por momentos cobra tal serenidad que ya no tiene de nuestros sentimientos. Y es un canto de pájaro nocturno. ¿Podés subir un cachito, Vicente? Sí, yes, ¿Podés subir? yes, para que estaba admitiéndola a tu homónima. Y es un canto de pájaro nocturno. Si lo subís un poquito, que sale del río para encantar la soledad, hasta que ésta al este palidece y se franja. No es tu luz, No, no, octubre. ese es No, es Ah, otro. otro poema, Magda. bueno, bueno, bueno. Ay, muy bien. A mí me hace acordar a Cortázar, una poesía de Cortázar que hablaba de la trayectoria de una gota que Ah, va por los caños. Y eso que yo la conocí en quinto grado, porque estaba en el manual de lengua. Ah, Este, Era como atravesaba la gota todas las cañerías hasta que llegaba al rostro del niño. Era un niño, pues, era un niño. Pero agua que choca, ¿no? El recorrido del agua. sí. ¿Es triunfo o es queja? Es Ay, pero ambivalencia, este ¿no? hombre hace que escuchemos de verdad, ¿Eh? que hace que lo vivamos de verdad, que parece que estoy ahí, escuchando el ruido Mm, del agua. sí, tal cual. Mire, a leer un poquito de Saer y hacemos los comentarios finales, porque si no nos vamos a quedar sin Juan José Saer. Voy a dejar. eh, Hola Magdalena Freire, ¿volviste? Hola. A mí me parece que yo estuve mirando mi escritorio y no era mi escritorio ese, ¿eh? ¿Ah, no? No, Ah, Se fue, entonces, no era pero el te tuyo. fuiste vos y se fue. Sí. Pero yo era después como- miré mi escritorio y dije, bueno, no sé. no importa. Estás, Este, estás. Aquí estoy. bueno, miren, este, vos decís que entonces era un hacker. Sí, no, no sé, pero rarísimo. Porque miré, hay una carpeta que dice liturgia. Me parece que mío no es eso. ah,
Vamos con Juan José Saer y así nos tenemos un... Eh, eh, no nos da el tiempo para leerlo, pero sí vamos a leer algún pedacito. Eh, Espera que llegue al comienzo, ¿no? Eh, Esto es dice, es un artículo que él escribe sobre Ortiz. no, esto es en la obra, está buena la pregunta, en la obra completa que publica, que edita la Universidad del Litoral, tiene una introducción de Juan José Saer. Y lo primero que dice es esto, que dice, es cierto lo que dice Helios, que los libros, para los que escribíamos muy contentos una introducción, en realidad no necesitan Ah, es lo que él dice de Juan L., que en realidad no necesita. Pero sin embargo, ¿qué es lo que produce en nosotros? La proximidad de lo que uno está evocando. O como diciendo, escribir algo es intimar con lo que uno está, algo sobre Juan L. es intimar con, es acercarse, ¿no es cierto? No es solamente de un modo intelectual. Y, y entonces dice que está presente Juan L. en su afecto, en su admiración, en su memoria, y eh, que siempre está como disperso y fragmentario, pero que al ponerse a escribir lo puede como gozar de su presencia acrecentada. Y dice que lo primero es autonomía, la palabra autonomía como una característica, es decir, esto que definimos de subirse a la provincia, esto que definimos de irse a la soledad. Pero fíjense cómo describe la autonomía. Idioma dentro del idioma, estado dentro del estado, cosmos dentro del cosmos. Y toda obra literaria se caracteriza por la coherencia de sus leyes internas. Y entonces esta coherencia interior en todo el sistema de su poesía es lo que hace que sea como autónoma y que sea como una obra, es decir, una obra perfecta, que empieza y termina, y que la contiene y sí que contiene sus características desde el comienzo hasta el fin. Por eso dice, también la poesía de Juan es reconocible a una primera vista por su distribución en la página, por sus preferencias tipográficas, por la extensión de sus versos, por el ritmo de sus blancos o por la peculiaridad de su puntuación. Esa intención de significar a través de todos los aspectos de la construcción poética, hasta darle al conjunto de la obra la forma inequívoca de un objeto bien diferenciado en el plano de la lengua, en el pensamiento, ha resultado una evolución constante de su poesía, que a partir de los primeros intentos postsimbolistas desembocan en un uso sutil de la alusión, de la multiplicidad de connotaciones, de la combinación de la lengua coloquial y la lengua literaria, y sobre todo de una forma poco utilizada en la poesía argentina que podríamos definir como lírica narrativa. ¿Ven? lírica narrativa. ¿Ven? Todos estos aspectos que va describiendo son los que hacen a la coherencia interna de su propio sistema, ¿no? De su propio universo, ¿no? Cómo, cómo distribuye la página, el Sí. tipo de letra, la extensión de los versos, el, el ritmo de los blancos, de los espacios vacíos, la puntuación. Y a partir de entonces también el uso que hace de la alusión, es decir, cuando está diciendo una cosa pero está queriendo no llevar a otra. La combinación ahí está tan lindo de la lengua coloquial. ¿Por qué es tan cercano a nosotros? Porque su lengua es coloquial, ¿no es? Entonces es una lírica coloquial, que si bien es profundísima, está hecho en un español que se entiende, para los que no sabemos tanto.
Dice acá que la autonomía de Juan no ha sido únicamente un hecho artístico, sino un estilo de vida. Y acá hay una cita después de hablar del aislamiento de Juan, pone una cita de Proust que está preciosa. Que si alguien la quiere, la quiere leer. Inés, léela ahí donde dicen lo en cursiva. La singular vida espiritual de un escritor obsesionado por realidades especiales, cuya inspiración es la medida en la que tiene la visión de esas realidades, su talento la medida en la que puede recrearlas en su obra y, finalmente, su moralidad, el instinto que, induciéndolo a considerarlas bajo un aspecto de eternidad, por particulares que esas realidades puedan parecernos, lo empuja a sacrificar a la necesidad de percibirlas y a la necesidad de reproducirlas, asegurándoles una visión duradera y clara, todos sus placeres, todos sus deberes y hasta su propia vida, de la que la única razón de ser no es otra cosa que el modo de entrar en contacto con esas realidades. Qué observación. Sí. Miren, por un lado la singular vida espiritual de un escritor, ¿ok? Después, y la inspiración y la medida, la visión que tiene de esas realidades es otra cosa. Después, ¿Cómo fue la vida de él? ¿Muy solitaria? sí, Sí. tiene su esposa y su hijo Evar. Fue solitaria, pero tenía su grupo de amigos y tenía solitaria, pero no antisocial. No está No. aislado. No. Sí, no estaba aislado, es decir, él era de pueblo, ¿no? O sea, vivió casi todo el tiempo en Gualeguay y después en Paraná. Pero su talento, su moralidad, ¿no es cierto? Porque está bueno eso, unir talento a moralidad, ¿no? Moralidad como diciendo el instinto para hacer el bien o el instinto por hacer algo bueno. Y después el aspecto de eternidad de las cosas. Y después esta cosa tan rigiana que es, lo empujo a sacrificar a la necesidad de poder percibir lo que está haciendo y la necesidad de reproducirlas para darles una visión duradera y clara, bueno, pudo sacrificar sus placeres, sus deberes, hasta su propia vida, de la única razón de no ser no es otra cosa que el modo de entrar en contacto con esas realidades. Como diciendo, dice Proust que para poder compartir lo que realmente uno quiere compartir como artista, Sí. hay que estar dispuesto a sacrificarlo todo, por eso. Y así lo hizo Rilke y así lo hizo Juan. Nos quedan 3, 4 minutos, 5. Vamos a hacer no sé, ¿qué nos pasó hoy, más allá de los accidentes? Es decir, ¿qué nos pasó hoy en esta lectura de conjunto? ¿Puedo leer? Sí, señora. Bueno, yo voy pergeñando a medida que transcurre la clase algunas ideas, ¿no? Para tenerlo más claro. Entonces, si quiero hacer una especie de síntesis, dice, esta poesía es un testimonio clarísimo de que la vida es un camino con altibajos, de descubrimiento de la verdad absoluta, la verdad con mayúsculas, a través de niveles de entendimiento. El poeta lo hace inspirándose en la contemplación de la naturaleza. Bueno, y evidencia una angustia existencial por entender la vida en una poesía, como dijiste recién, lírico-narrativa. Nada más. Dijiste todo. Claro. Nos hizo la Es conclusión. es muy difícil llegar a ese nivel. No importa, cada uno dice lo propio. Nada. Sí, sí, Se los voy a decir en latín. Ne comparatur.
¿Qué más? ¿Qué nos pasó en estas Bueno, 2 horas? nos Yo pasó no de voy a todo. decir, bueno, no, habla. Nos A pasó mí, de todo en estas dos no, horas. a mí me pasó de todo, literal, un montón de cosas caseras, de internet, del agua, Ujú. del piso de arriba, en fin. Pero así todo les quiero, me encantó, pero les voy a compartir algo que me impresionó. Cómo, más dejando toda la política de lado, ¿no? Cómo el presidente de, bueno, este Xi Jinping de China, no es el presidente, Sí. lo llevó a Trump a un bosque centenario y las cosas que dijo, por qué lo llevó a ese lugar. Y me parece que, nada, se los voy a compartir, pero les quería, cuál era la situación de. Me pareció muy fuerte que los hombres que tienen tanto poder los haya sido llevado a ese lugar donde hay algo que no nos pertenece y que Ujú. nos está indicando mucho de lo que dice L. Ortiz, ¿no es cierto? De que algo que nos trasciende, que es inexplicable y que, como la poesía, nos acerca a algo que no, que es inaccesible. A mí me quedó, hice un poco esa mezcla que después se los voy Ok. a pasar para que lo vean. Bueno, gracias. Gracias. Perdón por las interrupciones porque ha sido fatal. Gracias. No, gracias, Graciela. ¿Quién sigue? Luisa, Ortiz nos permite entrar en una profundidad clara, que no es fácil, porque la profundidad no suele ser clara y es misteriosa, pero él nos abre un panorama que nos aclara todo. Sí, sí, sí. Está bueno. Gracias. ¿Quién más? No, yo solamente me pareció que a través de todas las poesías y de todos los versos que rescaté, como que todo va en un mismo sentido, todo lo que es paisajístico, lo que es natural, lo que es mundano, lo que es humano, él lo va elevando, lo eleva hacia otro lugar, que a lo mejor él, si no es religioso, no lo sabe, pero para mí es un lugar que tiene que ver con la fe, con la trascendencia. Ujú. Nada más. Ok. Eh, a mí bueno, no sé, me pareció también muy musical y como siempre esas eh, ¿cómo se llama? Referencias a músicos, eso me parece que la tiene muy presente la música y en su poesía también lo transmite. Eh, y, y se puede ver como ve esos matices de la realidad, de la naturaleza, y una naturaleza que no se opone a lo humano, sino que como que está incorporado a la vida, ¿no? Mm. Y me gustó esto de que decía Proust, eh, considerarlos bajo ese aspecto de eternidad. Me parece que eso se ve en Ortiz, todas esas descripciones y, como decía Inés, lo eleva a eh, a esa eternidad, ¿no? Me pareció muy, no sé, a mí me gustó mucho Ortiz. Ok. Qué bueno. No, no, ustedes son bárbaros, ¿eh? Porque se entusiasman uno se arriesgan y se entusiasman, así que son bárbaros. Porque en realidad, hasta hace un mes o un mes y medio, Juan L. era desconocido para nosotros, ¿sí? Se entusiasma, Y Sí. ahora, y ahora, y ahora nos sentimos primos. Esa Sí, fue- a mí me gustó cómo con el paisaje que es tan humanizado o espiritualizado, integra al hombre en esa naturaleza. Y me llama la atención de cómo el hombre le da una identidad diferente, no la da como observador, sino como integrado a esa naturaleza, que pertenece a la naturaleza. Ujú. Bueno, ahora me toca a mí que estoy en el preparatorio.
Ok, Ustedes ya son licenciados y doctores. Me gustó, fue un desafío, me gustó. Me gustó el contacto con la naturaleza en sus expresiones, que no deja de lado en algunos aspectos descriptivos de la humanidad. Sí. Me, lo leí con dificultad porque lo estuve leyendo un poco estos días, pero algo me acercaba a él en espacios que los entendía bien, los sentía bien y me gustaban. Me gustó, me ok, gustó. ok. Y te vemos, Magdalena, te vemos. Ah, ¿me ven? Bueno. Bien. Bueno, ¿Puedo, me falta Flor y sí, sí, Graciela. puedo agregar algo? Porque quiero, a veces es como que no hay. ¿Por qué ligué, por qué uní lo que les comentaba con lo que leímos? Porque siento que él utiliza la naturaleza como un símbolo, que es también lo que se habla en es lo que quiso hacer este Xi Jinping de no sé qué. Él, y también habla de cómo sustraernos del drama. O sea, también como dijo Magdalena en un momento que destacó la vida, desde que hay vida y sufrimiento, como que tantas veces nos muestra como trascendencia, profundidad, inaccesibilidad, algo luminoso. Nos hace esa pregunta, ¿no? De cómo sustraernos del drama o esos esa angustia existencial que también decía Chichita. Entonces, que utiliza como un símbolo en la naturaleza, y es lo que quiso hacer también al llevarlo a un bosque a dos hombres que pueden desatar una guerra nuclear en un segundo. Entonces, Ok. me pareció que se me cruzaron ahí los cables en esa No, conexión. pero Gracias. estuvo bueno. Un Bueno, aterrizaje, mandalo, un mandalo. aterrizaje un aterrizaje mundial. Flor, y terminamos. Desmutate, Flor. Está con la Ahora bebita. sí. Ya. Mira, yo había hecho una búsqueda y entonces había encontrado una cosa que anoté que dice que escribía como quien no quiere interrumpir al mundo. Entonces dice, a escucharlo, a mí me gusta, me atrapa este, eh, esta sensibilidad con la naturaleza. Entonces dice que algo que él escribió, a recordar que la vida no siempre habla fuerte y que lo esencial suele manifestarse en lo apenas perceptible. O sea, esta sensibilidad del poeta, todo es poesía, ¿no? Alguien dijo por ahí. Eh, como identificando su sentimiento con la naturaleza. Todo tiene que, lo transcribe en el lenguaje de la naturaleza. Ok. Ese poema que leí, donde él le pedía perdón a la noche por no haber, a octubre, ¿no? Ya, Por no haberlo atendido. Mm. O sea, como que le pasó y entonces después que él se da cuenta que perdió la oportunidad de disfrutarlo, algo así. Disfruta la naturaleza y la traduce en poesía. Que la Precioso, disfruta, sí. Ok. precioso. Bueno, gente maravillosa, les digo una cosa. Nos queda un solo encuentro de Juan L. porque un punto final siempre hay que poner. Si no, después nos vamos a cansar. Eh, Nos queda. Y después vamos a hacer un per saltum a Hölderlin y Heidegger, porque es el librito que compré, cómo Heidegger lo reflexiona Hölderlin, y o sea, ver algunos versos de Hölderlin y la mirada de Heidegger. Y eso me parece que como es filosófico nos llevará a dos encuentros. dale. Y, ¿Cuál es y el libro? el libro es ahí lo busco, o es, a ver, espera un cachito.
Es un librito del Fondo de Cultura Económica, Arte y Poesía, pero en realidad yo lo que voy a tomar sobre todo es el último capítulo, que es una conferencia que da Heidegger sobre las 5 palabras guía de Hölderlin y la esencia de la poesía. Y después también ver un Ajá. poco lo de Heidegger y la obra de arte, pero me parece que nos da pie para también buscar algún poema largo de Hölderlin y volver así, a hacer un recordando sería. Eh, Porque ya que vamos a hablar de Hölderlin, volver a leer algunos versos de él me Qué parece que lindo. nos va a ayudar. Y después, si Dios quiere, vamos a ver si me pongo a leer y a estudiar, porque tendría que estudiar. Yo tengo ganas de que veamos así era la vida de sueño de Calderón de la Barca, que avanzamos al siglo XVI. Oh, Así como si qué somos bueno, capaces de ir a Shakespeare, bueno, podemos ir también al siglo XVI español. Así que claro. eh, buena suerte, muchas Man- gracias. mandá, mandá los textos con tiempo, así los Sí, podemos Leo, imprimir. voy a hacer todo lo posible. Ay, Claudia, una Bueno, pregunta. ¿Vieron la película Hamnet? me encantó. sí, sí, Ah, buenísimo, sí, Eh, porque nosotros vimos Hamlet y en ese sí. momento no,